Quisiera que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Usted se preguntará, ¿cómo Apocalipsis? ¿Por qué Apocalipsis? Bueno, esta semana nosotros estuvimos en un entrenamiento de predicación y precisamente el libro que nosotros estuvimos estudiando fue este de Apocalipsis. Así que vamos a poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado estos días. Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer el capítulo completo. Si alguien necesita ayuda encontrando Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. El capítulo 21 es prácticamente el último capítulo de este libro. Tenemos Apocalipsis 22, con ese concluimos, pero nosotros vamos a enfocarnos en Apocalipsis capítulo 21. Dice allí la palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad
estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros estamos agradecidos que nos das la libertad, nos das el privilegio de reunirnos en tu casa, de disfrutar de la comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, de traer nuestros amigos y visitas aquí para que adoren juntamente con nosotros, para que podamos exaltar a aquel que es nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, aquel en quien está nuestra esperanza. Padre, damos gracias porque por medio de tu palabra nos permites apreciar la esperanza que nosotros como hijos tuyos tenemos. La esperanza que toda aquella persona que pone su fe en Cristo puede tener. Y rogamos que en esta mañana esa esperanza pueda ser claramente visible en medio de nosotros. Oh Señor, cuánto necesitamos tu palabra. Y rogamos que tu Santo Espíritu nos permita entender, nos permita apreciar las riquezas que hay aquí en tu palabra y nos dé esta perspectiva de la eternidad y de la esperanza que en Cristo Jesús es posible. Glorifícate, Señor, glorifica a tu Hijo, el Cordero, y que en esta mañana cada uno de nosotros podamos poner nuestros ojos en Él. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Sin lugar a dudas que el libro de Apocalipsis es un libro que de primera vista, si uno empieza a leerlo y uno empieza a ver todos los detalles que encontramos en este texto, fácilmente podría abrumarnos con todas las imágenes, con todos los números, con todas esas alusiones al Antiguo Testamento, a las profecías, descripciones apocalípticas del fin del mundo. Y entre todas esas descripciones, uno pudiera perder de vista lo que el Señor tiene para nosotros, el mensaje que el Señor nos ha dejado, no para confundirnos, no para enredarnos, ni siquiera tampoco para nosotros tratar de identificar con lujo de detalle cada momento y tratar de identificar cada cosa que va a pasar aquí, sino que, como bien nos menciona, el capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente. ¿De qué trata este libro? Dice aquí, ¿la revelación de quién? De Jesucristo. O sea que se va a estar hablando de las palabras del Señor Jesucristo, pero como uno puede apreciar en la medida que va leyendo este libro, se está hablando de Jesucristo mismo. Y por esto, cuando dice aquí la revelación de Jesucristo, esto debe inmediatamente enfocarnos a qué o a quién nosotros debemos estar buscando. Dice Apocalipsis 1, 1 y 2, la revelación de Jesucristo,
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En otras palabras, lo que nosotros encontramos aquí es que el Señor Jesucristo está revelando a Juan cosas que él no conocía. De hecho, la palabra revelación tiene que ver con la idea de descubrir algo que está cubierto o algo que no se podía ver. Y como bien dice aquí, son aquellas cosas que habrían de venir. Estas visiones que Juan recibiría, que Juan compartiría, como vemos más adelante en el capítulo 1 con las 7 iglesias de Asia, son el testimonio mismo de la palabra de Dios y de Jesucristo. Así que de entrada ya nosotros sabemos que estas palabras deben ser de aliento, estas palabras deben ser de ánimo, porque nos apuntan a nuestro Redentor, nos apuntan a nuestro Salvador. Palabras que Él mismo escogió revelar. ¿Con qué propósito? Bueno, nosotros pudiéramos ver cómo en el versículo 9 nos dice lo siguiente: yo, Juan, vuestro hermano, ¿y qué más se nos dice? Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué el Señor decide revelar esto a Juan y a las iglesias de Asia? Bueno, tanto las iglesias de Asia como el mismo Juan se encontraban en medio de ¿qué? Se encontraban en medio de tribulación. Muy probablemente esta tribulación, esta persecución sobre los cristianos durante el emperador romano Domiciano. De hecho, Juan está diciéndonos aquí que él se encontraba en la isla de Patmos. Y si bien es cierto que hoy día mucha gente toma cruceros para visitar las islas griegas y visitar el Mediterráneo y poder apreciar la belleza y la hermosura de la creación de Dios, Juan no estaba allí en esa isla de turista. No, de hecho, esa era una isla rocosa donde por lo general el Imperio Romano mandaba a los presos, mandaba a los esclavos para trabajar de manera forzosa en las canteras. O sea que Juan está recibiendo aquí una revelación de parte de Dios que el Señor mismo, nuestro Salvador Jesucristo, entendía que Juan la necesitaba, que las iglesias de Asia, que estaban también pasando por persecución, por tribulación, ellos necesitaban esta revelación. En medio de esta persecución, Juan recibe estas gloriosas visiones que principalmente tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Tienen que ver con el cuidado del Señor para con la iglesia, para con su pueblo, con el juicio de Dios para con los enemigos de Dios. Y estas visiones tenían el propósito de mostrarle a Juan, de mostrarle a las iglesias de Asia que estaban atravesando persecución, tenían el propósito de mostrarles que Dios estaba consciente de esas tribulaciones que ellos estaban atravesando, pero a la vez estas visiones les muestran un Dios victorioso, un Salvador que está en control y que está llevando a cabo su sabio y buen plan, y que en su momento Él se va a encargar de juzgar definitivamente a sus enemigos. Así que en medio de las tribulaciones, el Señor da a su pueblo una visión magnífica de la majestuosa gloria del Salvador, para que por medio de la fe, Juan, las iglesias de Asia, el pueblo de Dios, pudiera tener esperanza en medio de la tribulación. Y así se va desarrollando el libro de Apocalipsis.
entre visiones de la grandeza del Salvador, visiones realmente de la opresión del enemigo sobre el pueblo de Dios, pero también visiones de los planes frustrados de esos enemigos de Dios y del pueblo de Dios, visiones del juicio de Dios terminante en contra de los enemigos de Dios y de su pueblo. Así que, una vez más, hermanos, no podemos perder de vista que en este libro de Apocalipsis, cargado realmente de juicios, de números, de imágenes, que uno quizás no sabe cómo del todo interpretar o definir qué es lo que significa, pero hay algo que no podemos perder de vista. Y es que Dios ha escogido darnos este libro no para confundirnos, no para ponernos a adivinar cuándo van a pasar las cosas, sino con el propósito de que, teniendo una visión clara de la majestad de nuestro Señor Jesucristo, de su autoridad y de su poder, Juan, las iglesias de Asia y nosotros hoy día podamos tener esperanza en Cristo. Así que tenemos que tener eso claro, hermanos, que este libro el Señor nos lo ha dado para que nosotros aprendamos a confiar en Él en medio de las tribulaciones. Para que nosotros nos disciplinemos en poner nuestra vista en el Señor. Y gracias a Dios que quizás nosotros aquí en República Dominicana y de esta parte del mundo, nosotros no estamos experimentando las mismas tribulaciones y persecuciones que Juan y las iglesias de Asia estaban experimentando en ese momento. Pero yo creo que para todos nosotros es evidente que las maquinaciones del enemigo de Dios y del pueblo de Dios en contra de nosotros, día tras día, se están viendo de una manera más evidente, es más patente, es más latente ver esa oposición en contra de Dios. ¿Y qué espera el Señor que nosotros hagamos en medio de la tribulación, en medio de persecución, en medio de oposición? ¿Cómo espera el Señor que nosotros estemos reaccionando en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que día tras día nosotros enfrentamos? Y la enseñanza es la misma. Miremos a nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra esperanza. De manera particular, cuando nosotros llegamos aquí a nuestro capítulo 21, nosotros podemos ver la realidad de que lo que él está viendo, lo que Juan está viendo aquí, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. A partir de este texto, en el libro de Apocalipsis, ya no hay ninguna visión dedicada específicamente para revelar el juicio de Dios, sino que ya en esta última sección del libro de Apocalipsis, estas visiones tienen el propósito de alentar al pueblo de Dios, mostrándonos lo que Dios tiene preparado para nosotros. En otras palabras, como dice este texto, aquí se nos da una visión de un cielo nuevo, de una tierra nueva, donde ya las primeras cosas pasaron. Y es interesante cómo a lo largo de los primeros 4 o 5 versículos de este capítulo hay un énfasis bien marcado en cómo el Señor viene a hacer nuevas cosas, cómo lo antiguo ya pasó, cómo Él va a hacer nuevas todas las cosas. Y para nosotros entender mejor esta visión y el propósito de alentarnos, el propósito de darnos esperanza a nosotros, yo creo que es bueno que podamos apreciar cómo este capítulo 21, de una manera u otra, si ustedes se dan cuenta a lo largo de este capítulo, cuál es la visión que está viendo Juan y que él está compartiendo con las iglesias de Asia. Es de una nueva ciudad, de una nueva Jerusalén. En el versículo 2, de manera particular dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y es interesante que a lo largo de este capítulo de Apocalipsis,
nosotros podemos encontrar que se dan como si fueran dos visiones que realmente no son dos visiones, sino que a partir del versículo 9 se nos dan más detalles de una misma visión. Porque noten cómo ya hemos leído en el versículo 2, está viendo una visión de la santa ciudad de la Nueva Jerusalén. Pero si usted va conmigo al versículo 9, se dará cuenta que viene uno de estos ángeles que tenía las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá. ¿Y qué dice que le va a mostrar? Y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Pero no termina ahí, sino que cuando él le va a mostrar a la desposada, a la esposa del Cordero, ¿qué es lo que él le muestra? Versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Así que en otras palabras, todo este capítulo, a pesar de que menciona muchos números, muchas medidas, muchas piedras que podrían confundirnos, lo que tenemos que tener claro es que este capítulo nos está dando a nosotros una visión de esta nueva Jerusalén, de esta santa ciudad. Y es interesante que al final de cada una de estas visiones, o más bien descripciones, si usted nota en el versículo 8, como también en el versículo 27, estas visiones terminan con una advertencia de que si bien es cierto, esto es un lugar maravilloso, esto es un lugar donde nosotros vamos a disfrutar de la comunión, de la presencia de Dios, como desarrollaremos en un momento, ten cuidado, porque esto no es para todos. Mira cómo el versículo 8 termina esa primera descripción de la santa ciudad, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, ¿qué va a pasar con ellos? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y cuando termina esta segunda descripción, quizás más detallada de la ciudad, note cómo termina el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes esta visión que recibe el apóstol Juan de la Nueva Jerusalén y el mensaje de aliento, de esperanza que tiene para todos aquellos que son parte del pueblo de Dios. En una ciudad lo que ocurre es que la gente habita, vive dentro de una ciudad. Y a lo largo de todo este capítulo nosotros estaremos viendo este énfasis bien marcado en que la gran esperanza que tienen los cristianos, la gran esperanza que tiene el pueblo de Dios, es que un día estará disfrutando plenamente de su comunión con Dios. Y por lo tanto, entonces, nosotros debemos ser alentados. Dios quiere que cuando nosotros tengamos esta visión de esa comunión con Él, del hecho de que nosotros estaremos en la presencia de Dios, el pueblo de Dios habitará eternamente, perfectamente con Dios. Hermanos, eso debe ser de gran esperanza para nosotros. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, nosotros podemos apreciar en la primera visión o en la primera descripción de esta ciudad santa de Jerusalén, nosotros podemos apreciar el consuelo de la comunión íntima con Dios. El consuelo de la comunión íntima con Dios. Note cómo en el versículo 2, y una vez más donde se hace se identifica la nueva ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ¿se identifica con qué? Dice allí, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No vamos a ir allí, pero ustedes quizás han escuchado esta frase o este evento que también se encuentra revelado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, que se conoce como las bodas del Cordero. ¿Lo recuerdan ese pasaje, ese texto?
Apocalipsis 19 habla del gozo, de la alegría, y una vez más se ve allí cómo el Señor utiliza estas visiones para alentar a su pueblo en medio de la tribulación, en medio de la persecución, para que recuerden, miren lo que les espera a ustedes, miren lo que ustedes van a recibir, miren lo que ustedes van a disfrutar, miren lo que ustedes van a gozar. Ya aquí en el capítulo 21, esas bodas del Cordero han pasado. Y lo que encontramos es que se presenta esta ciudad santa, esta nueva Jerusalén, ¿cómo se presenta? Como una esposa ataviada para su marido. Y aquí habla entonces de la intimidad, de la comunión entre Dios y su pueblo. Ya aquí, como les dije, ha pasado esta boda, y lo que se señala en este versículo es la forma en que esta esposa está ataviada. Como que está ataviada, está vestida propiamente, está vestida de una manera que es del agrado de su esposo, donde ya pueden por fin disfrutar de la comunión. Noten cómo a lo largo de las Escrituras nosotros encontramos la realidad de que la relación, la relación entre Dios y su pueblo y la iglesia se refleja muchas veces aquí por medio de lo que es la relación entre un esposo y su esposa. El libro de Efesios nos presenta esta realidad claramente, como en la relación entre un esposo y una esposa, el amor de un esposo para con su esposa debe reflejar el amor de Cristo. Y debe reflejar esa comunión, debe reflejar esa entrega, debe reflejar esa pasión que tienen el uno para con el otro, y cómo en la medida que cada cual cumple con su rol, sometiéndose a Dios, pueden disfrutar armoniosamente de lo que es la relación matrimonial. Y como muchos de nosotros, si bien es cierto que vivimos en un mundo imperfecto y por causa del pecado, no siempre experimentamos esa relación tan perfecta, por decirlo así. Pero yo creo que todos nosotros que hemos estado casados, que estamos casados, en algún momento u otro, hemos podido experimentar lo bueno de la comunión con nuestras esposas, con nuestros esposos. Sin embargo, así como el pecado nuestro provoca que haya problemas entre el esposo y la esposa, de la misma manera, nuestro pecado de manera individual como pueblo de Dios muchas veces quebranta esa buena relación que nosotros podemos tener con Dios. Sin embargo, aquí esta visión que Juan nos está presentando es como de un pueblo de Dios que está vestido perfectamente para con el Señor. Yo no sé si en algún momento u otro de su vida, de su andar cristiano, usted se ha sentido como que, óyeme, yo sé que soy cristiano por fe, yo lo creo, pero a veces yo como que no me siento merecedor de esta gracia de Dios. A veces yo no me siento como digno. Bueno, pues la imagen que el Señor quiere que nosotros tengamos aquí, lo que nos va a alentar a nosotros en nuestro peregrinar aquí en la tierra, es que cuando estemos allá con el Señor, dice aquí el texto, que como pueblo de Dios, que como iglesia de Dios, nosotros estaremos ataviados, estaremos vestidos del agrado de nuestro Señor. Y aquí viene la buena noticia al considerar todo lo que la palabra de Dios nos presenta. Porque normalmente uno pensaría, no, yo tengo que hacer buenas obras, y sabemos que no somos salvos por obras, pero esa mentalidad de que no es que yo tengo que ser más espiritual o yo tengo que ser mejor cristiano que los demás para poder impresionar a Dios o para estar en el lado bueno de Dios, eso uno lucha con eso. Pero el Evangelio nos lleva a nosotros a poner nuestros ojos en Cristo y en su obra perfecta. Y nos recuerda lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 61, versículo 10.
Y noten aquí el gozo, la alegría, ese mismo espíritu de alegría la que nos recordaban las bodas del Cordero en el capítulo 19. Mire lo que dice aquí: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Porque, ¿qué ha hecho Dios? Y cómo esto debe ser de aliento, cómo esto debe ser de una buena noticia para cada uno de nosotros. ¿Recuerdan la imagen aquí en Apocalipsis 21, versículo 2? Cómo se ve esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, como que está ataviada para su marido, del agrado de su marido. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo es que una persona, nosotros que sabemos que somos pecadores y que por lo tanto, por causa de nuestro pecado, lo que nos corresponde es que Dios no puede saber de nosotros? Dios nos aleja, nosotros nos alejamos de Dios por causa de nuestro pecado. Pero ¿qué hace Dios en su gracia y misericordia? ¿Qué dice el profeta? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la esperanza que este texto nos está presentando a nosotros? Que esa visión de una iglesia, de un pueblo de Dios, de una ciudad santa, de esa esposa del Cordero que está ataviada del agrado de su esposo, eso es posible. ¿Saben cómo? No porque tú y yo hacemos buenas obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Porque nosotros somos vestidos con ese manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. De forma tal que cuando nos presentamos delante de Dios, ¿saben cuál es la buena noticia? Que yo no tengo que preocuparme. Óyeme, fui yo lo suficientemente bueno, hice yo la suficiente cantidad de buenas obras para que ahora yo sea del agrado de Dios. ¿Me va a rechazar a Dios porque hubo un par de cositas que yo dije que no fueron buenas? No. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, la imagen con la que el Señor quiere alentarnos a nosotros es que Él nos ha vestido con el manto de la justicia de su Hijo Jesucristo. Y en eso, hermanos, nosotros podemos hallar consuelo. Porque sí es posible que nosotros podamos disfrutar, podamos gozar esa comunión íntima con nuestro Dios. Es posible que entre nosotros haya personas que nos estén visitando y que no son creyentes. Y quizás tiene esta idea de la religión, que no, en la religión hay que hacer muchas buenas obras para ser del agrado de Dios. Pues mi amigo, mi amiga, déjeme decirle que no tiene que preocuparse, no tiene que tener temor en acercarse al Señor. Es bueno, y no me malentiendan, es bueno que nosotros, no solamente que es bueno, es necesario que tú y yo reconozcamos que ciertamente somos indignos, que por causa de nuestro pecado yo realmente lo que merezco es la condenación, es la separación de Dios por siempre. Pero la buena noticia es que el Señor, por medio de su Hijo Jesucristo, nos provee de un manto de justicia para poder acercarnos a Dios, para poder disfrutar de esa comunión íntima con Dios. Si seguimos leyendo esta primera parte, encontraremos que dice allí: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el versículo 3, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y algo que podemos nosotros notar entonces, además de esta intimidad con Dios, esta cercanía con el Señor, es que a lo largo de las Escrituras nosotros podemos ver este énfasis, esta promesa, que si nos vamos al Antiguo Testamento e incluso a otros libros del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que es central al pacto de Dios con su pueblo. Esta frase que se repite en el versículo 3, se repite en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo.
esta relación, esta comunión especial con Dios es posible por causa de la promesa que Dios nos ha hecho. Es interesante cuando uno puede apreciar el contexto literario de las Escrituras, ver la Biblia como una obra literaria, porque piensen ustedes cómo empieza el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Cómo empieza? ¿Con el relato de qué? El relato de la creación. Inmediatamente nosotros vemos que parte de esa creación es que Dios creó al hombre. Y de todas las criaturas, de toda la creación, el capítulo 2 nos registra que Adán y Eva disfrutaban de una comunión íntima con Dios. Que describe el libro de Génesis que Dios se paseaba en el huerto y que hablaba con ellos. Describe que incluso Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban. Así era la intimidad que ciertamente tenían entre Adán y Eva antes del pecado, pero también la misma intimidad con Dios. Pero ¿qué pasó? Llegó el capítulo 3 y el pecado rompió esa relación, quebrantó esa comunión íntima, perfecta entre Dios y los hombres. Y es interesante cómo a partir de ahí, en el plan redentor de Dios, nosotros podemos encontrar a lo largo de las Escrituras en Éxodo, Levítico, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Primera y Segunda Corintios y otros pasajes más, como una y otra vez la promesa que Dios está dando, lo que es el evangelio, es que yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Es que yo voy a ser su padre y ustedes van a ser mis hijos. Esa comunión que este texto aquí nos está dando esta visión de que es una comunión realizada, no solamente algo que esperamos algún día. Eso es posible porque Dios es fiel a sus promesas. Eso es posible por la obra del Señor Jesucristo. Porque es por medio de Cristo, nos dice el Evangelio de Juan, que nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Mientras Efesios nos dice a nosotros que mientras estamos sin Dios, estamos sin Padre, estamos sin esperanza en este mundo. Y el Señor quiere mostrar a Juan, quiere mostrar a las 7 iglesias, miren, ustedes no están sin Padre, ustedes no están sin Dios, ustedes tienen uno en quien pueden poner su esperanza en medio de la tribulación. Y de la misma manera, sea cual sea la prueba que tú estés enfrentando, sea cual sea la tribulación por la que tú estás atravesando, el Señor nos recuerda por medio de esta visión: ten esperanza, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, tú eres parte de mi pueblo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y por lo tanto, en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, aún en medio de la persecución, nosotros podemos tener esta visión de un Dios que, si bien es cierto, en esta visión se ve ya perfectamente esta comunión, pero desde ya podemos ir disfrutando de su cuidado y de su protección y saber que un día estaremos para siempre con Él. Y en eso nosotros encontramos consuelo. El consuelo de la comunión íntima con Dios se ve entonces en esa intimidad con Dios, se ve en la realidad de que es posible tener comunión con Dios, pero se ve también en esta promesa de que Dios mismo nos va a consolar. Miren conmigo el versículo 4. Dice: ¿enjugará quién? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 6 nos dice: el que tuviere sed, y vamos a hablar de eso en un momento, de esa necesidad también, pero quiero enfocarme ahí en el versículo 4, en ese consuelo, donde se nos presenta a nosotros la realidad de que Dios mismo va a consolarnos. Y lo interesante de este texto, hermanos, es que ese consuelo no es momentáneo hasta que llegue la siguiente prueba.
Es nuestra experiencia mientras estamos aquí en la tierra, que por lo general nosotros vamos de prueba en prueba. Y en esa medida nuestra fe en el Señor se va fortaleciendo. Pero vendrá un día, y la visión aquí nos está mostrando, que vendrá un día en el que Dios mismo va a enjugar nuestras lágrimas, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más llanto, ni siquiera la posibilidad. ¿Por qué? Porque termina el versículo 4 diciendo, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá pecado, ya no habrá maldad. Y hermanos, una vez más, esto debe ser de aliento para nosotros. Esto debe cautivarnos a que nosotros no estemos pensando solamente en nuestra presente tribulación, sino que nosotros levantemos nuestros ojos y anhelemos aún más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, que Él mismo nos va a consolar y que ese consuelo no va a ser momentáneo. Todos nosotros, hermanos, mientras estamos de este lado de la eternidad, vamos a enfrentar el dolor, vamos a enfrentar lo que es el llanto, vamos a tener que enfrentarnos a la muerte. Vamos a tener que enfrentarnos a que nuestros amigos nos decepcionen. Vamos a tener que enfrentarnos a pasar por momentos de escasez, de estrechez económica. Todo eso, mientras estamos aquí, eso lo vamos a enfrentar. Pero el Señor quiere que levantemos nuestros ojos y encontremos aliento en que un día nosotros vamos a poder ser consolados perfectamente. Y ahora sí quiero que vayan conmigo al versículo 7, porque en el versículo 7 nosotros encontramos una expresión que el mismo Señor Jesucristo la utiliza en los evangelios para referirse no solo a las necesidades físicas y materiales, sino a la necesidad mayor, a nuestro mayor quebranto, que es el quebranto espiritual. Y noten aquí cómo Dios mismo es quien consuela ante esta necesidad. Al que tuviere sed, versículo 6, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, de la vida. Esa expresión, al que tuviere sed, refleja, nos muestra a nosotros ese vacío, podríamos decir, ese vacío existencial que cada uno de nosotros tenemos. Ese vacío, o más bien esa búsqueda de lo que podríamos llamar la felicidad o la realización, donde mientras yo lo esté buscando fuera de Dios, la experiencia es que vamos a quedar con sed. No vamos a estar satisfechos. Y el Señor Jesucristo nos promete aquí, todo aquel que esté sediento, yo le daré de la fuente del agua de la vida. En otras palabras, el Señor es quien nos da, el Señor es quien nos satisface, y estaremos enfatizando esa satisfacción que proviene de Dios en el segundo punto. Se me ha ido el tiempo un poco aquí, pero vamos avanzando. Entonces, lo primero de esta visión, el primer punto de esta visión es que el Señor nos anima a que levantemos nuestros ojos y encontremos en esto, en esta esperanza de nuestra presencia de Dios, o más bien de nuestra comunión con Dios, de que estaremos en la presencia de Dios, tú y yo podemos encontrar consuelo. Pero en segundo lugar, nosotros vemos también no solamente el consuelo de esa comunión íntima con Dios, sino que en la segunda visión o en esta segunda descripción de la ciudad santa, nosotros podemos apreciar la satisfacción de una comunión perfecta. Mire cómo el versículo 9, una vez más, habla de, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El versículo 10 identifica esa esposa del Cordero con la ciudad santa de Jerusalén. ¿Y qué es lo primero que llama la atención en el versículo 11? Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáspana como el cristal. En otras palabras, cuando nosotros vemos
la promesa y apreciamos esta visión de esta comunión perfecta con Dios, aquí Juan lo está describiendo, o más bien Juan no. Quien está dando esta revelación a Juan y Juan está escribiendo, lo está presentando o está enfatizando la gloria de esta comunión perfecta con Dios. Versículos 12 al 14 y versículos 17 al 21 nos ayudan a nosotros a entender que si había alguna duda, nosotros sabemos teológicamente hablando que cuando en el Nuevo Testamento se habla de la esposa del Cordero, ¿de quién se está hablando? Se está hablando de la iglesia, pero aquí en estos versículos, en esta descripción, versículos 12 al 14, versículos 17 al 21, presentándonos la misma imagen de esta ciudad, identifica, por ejemplo, los muros, las paredes, las puertas, con el pueblo de Dios, las tribus de Israel. Y como por ejemplo en el versículo 14 dice que los 12, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que está hablando tanto de las tribus de Israel en el Antiguo Testamento, está hablando de los apóstoles de Cristo en el Nuevo Testamento. Versículos 17 al 21, aquí hay una descripción también muy interesante que si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento esta mención de las piedras que se ponían en el pectoral del sumo sacerdote, ¿y qué representaba cada una de esas piedras? Las 12 tribus del pueblo de Israel. O sea que esa descripción y todos estos detalles que se nos están dando de la ciudad, de los muros, de los cimientos, de las puertas, toda esta descripción gloriosa de esta santa ciudad, en cierta manera se está refiriendo al pueblo de Dios. Y entre una descripción y otra, nosotros encontramos en el versículo 15 y 16, cómo se nos da una medida aquí. Versículo 16, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y en toda esta descripción de si muros, puertas, que si las piedras, que si la altura, anchura, todo eso, uno pudiera perderse un poco. Pero el punto de todo esto es que esas descripciones, por un lado, están presentando al pueblo de Dios en sentido general, pero también por otro lado, cuando hace esta descripción de que su altura, su anchura y su longitud eran iguales, en las Escrituras solamente encontramos una descripción de esas dimensiones. Estoy dando oportunidad a ver si ustedes recuerdan dónde, pero no tienen que responderme. Pero esas dimensiones corresponden al lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? La presencia misma de Dios. ¿Todo el mundo podía entrar al lugar santísimo? No. Solamente el sumo sacerdote. ¿Todos los días entraba? No, una vez al año. Eso era algo especial. Y noten entonces aquí la combinación entre todas estas descripciones de la ciudad y cómo en la misma presencia de esta ciudad, en el medio de esta ciudad, se encontraba la presencia de Dios. Todo esto, hermano, lo que nos está hablando a nosotros es que nuestra esperanza debe estar en esa comunión perfecta con Dios. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú piensas en la eternidad, cuando tú piensas en el cielo, ¿qué es lo que tú más estás anhelando del cielo? Si usted me preguntara a mí eso, cuando yo estaba, y lo recuerdo al día de hoy, cuando yo estaba en primero de básica, y yo creo que lo he comentado aquí en algunas ocasiones, pero lo que yo más anhelaba del cielo, yo tenía esta idea, no sé si es verdad que eso va a pasar en el cielo, pero yo tenía esa idea de que como en el cielo yo voy a tener un cuerpo glorificado, yo voy a poder atravesar muros, e incluso cuando esté jugando al escondido voy a poder esconderme en medio de una puerta o en medio de una pared. Eso era
cuando yo estaba hace unos cuantos años atrás, para mí eso era lo máximo, como lo que yo más esperaba del cielo. Pero le hago la pregunta a usted, ¿qué es lo que usted más anhela del cielo? ¿Será el lujo de las calles de oro? ¿O será como cantamos, que no sabemos exactamente esa idea de las mansiones que nosotros tendremos? Sí sabemos que vamos a estar morando con el Señor, pero incluso ahí eso nos apunta a qué realmente es lo que tú y yo debemos estar anhelando del cielo. Hay muchas cosas. Ver al Señor. Y no solamente ver al Señor, sino disfrutar plenamente, perfectamente de esa comunión con Dios. Si tu idea del cielo o tu expectativa del cielo es quizás solamente pensar en esa cena y esa gran mesa que habrá allá y todo lo que uno va a poder comer, qué bueno que hay gozo, qué bueno que hay alegría, pero lo que el Señor quiere que nosotros estemos anhelando y deseando más, y en lo que Él, en momentos de tribulación, en momentos de prueba y persecución, lo que Él nos muestra a nosotros es esta perfecta comunión con Él. Y es perfecta porque vemos en el versículo 22 que en ella no va a haber necesidad de templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Es perfecta porque vemos como en el versículo 23 la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y es importante que nosotros podamos tener esta visión precisa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto en la primera parte cómo se habla de que Él está en un trono. Hemos visto aquí la gloria de Dios y del Cordero. No se nos está presentando un Cordero que está en una cruz sufriendo y débil. Y gloria a Dios porque eso ocurrió. No, aquí ya se nos está presentando un Dios, un Salvador que está en un trono y que está gobernando. Aquí se nos está presentando un Dios gloriosamente perfecto, majestuoso, aquel que va a suplir todo lo que tú y yo pudiéramos jamás desear y necesitar. Y por lo tanto, entonces, nuestro anhelo, nuestro consuelo en medio de la tribulación es: un día yo voy a poder disfrutar plenamente esa comunión perfecta con mi Dios. Por eso entonces hablamos de esa suficiencia de la comunión con Dios. Pero quiero terminar presentando también las advertencias que les hablé. Cada una de estas descripciones nos presentan detalles de lo grandioso y de lo alentador que es nuestra comunión con Dios. Por un lado, el hecho de que tenemos consuelo en esa comunión íntima con Dios. Por otro lado, el hecho de que seremos plenamente satisfechos en nuestra comunión perfecta con Dios. Pero cada descripción termina con una advertencia. En el versículo 8 dice: los cobardes incrédulos, los abominables homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, ¿qué va a pasar con ellos? Sufrirán la condenación. En otras palabras, este aliento, esta esperanza no es para todos. Nos dice la advertencia del versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino ¿quién? Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente aquellos que tienen una relación con Cristo van a poder disfrutar de esta comunión con Dios. Solamente aquellos que están inscritos en el libro de la vida van a poder disfrutar de esta esperanza, de este aliento que representa que el pueblo de Dios esté en la presencia de Dios. El versículo 7 de este capítulo nos dice que el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pregunta: ¿cómo tú puedes vencer?
¿Cómo el hombre pecador puede vencer? ¿Cómo nosotros podríamos asegurarnos de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida? Termino con la respuesta que el mismo libro de Apocalipsis nos presenta a nosotros. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Miren esta visión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No un Salvador débil, quebrantado, crucificado. Esa imagen, eso es necesario. Pero aquí la imagen que nos está presentando, la visión que nos está presentando, no es de un Salvador débil. No, es de un Dios, la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencieron aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida por el Salvador? ¿Cómo es que cualquiera de nosotros que esté atravesando tribulaciones, que esté atravesando sufrimiento, cómo nosotros podemos vencer y ser alentados con la esperanza de que estaremos en la presencia de Dios y allí seremos plenamente consolados, allí seremos plenamente satisfechos? Eso solamente es posible si estás inscrito en el libro de la vida del Cordero. Eso solamente es posible. Ellos, dice aquí el texto, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La única esperanza que tú y yo tenemos de vencer al enemigo de Dios, a nuestro enemigo, la única esperanza que tú y yo tenemos de vencer al pecado y de tener esa esperanza de comunión perfecta con Dios, es la sangre de Cristo. Por causa de nuestros pecados, esa comunión inicial que Adán y Eva disfrutaron fue quebrantada. A lo largo de todas las Escrituras, Dios está dando esta promesa. Miren, yo estoy dispuesto a ser su Dios, que ustedes sean mi pueblo. Y la forma en que Él ha diseñado que esto sea una realidad es por medio de la sangre del Cordero. Que cada uno de nosotros, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras tribulaciones, aprendamos a poner nuestros ojos en Cristo. Pero no solamente eso, hermanos. Decía al principio que nosotros no hemos experimentado pruebas y tribulaciones como las que describe este libro. Y quizás nosotros, todo por el contrario, como que, óyeme, yo me siento bien aquí en la tierra. Sí es verdad que me enfermo de vez en cuando, sí es verdad que esto y lo otro, pero yo como que la estoy pasando bien aquí. Cuidado. Si esa es la visión que nosotros tenemos, porque el Señor está buscando alentarnos a nosotros, el Señor está buscando animarnos a nosotros para que no nos conformemos con este mundo. Cuando apreciamos lo bello, lo majestuoso, lo satisfactorio que es esa comunión con Dios, las cosas de este mundo van a perder su valor. Por eso cantábamos hace un momento, dulce comunión. Pero realmente estamos nosotros disfrutando desde ya esa dulce comunión. Quizás en esta mañana tú dices, mira, yo realmente no tengo esa comunión con Dios. Por causa de mis pecados, no hay forma en que yo pueda acercarme a Dios. Bueno, la sangre del Cordero nos limpia de pecados. Por medio del Cordero podemos vencer y disfrutar de todas estas promesas que el Señor nos da en su palabra. Vamos a orar. Padre eterno, damos gracias porque en tu palabra nos has dejado esta revelación
de la esperanza que el pueblo de Dios tiene en la presencia de Dios. Rogamos, Señor, que cada uno de nosotros aquí en esta mañana seamos motivados a reconocer que solamente por medio de Cristo Jesús y su sangre que Él derramó podremos disfrutar de esta comunión contigo. Oh Señor, ayúdanos a nosotros a entender que nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, en vez de derribarnos definitivamente, en vez de tirarnos al piso y dejarnos ahí caídos, esas tribulaciones y esas pruebas tienen el propósito de hacer que nosotros levantemos nuestros ojos y miremos a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él promete darnos definitivamente. En parte ya disfrutamos de esa comunión contigo, Señor, pero vendrá un día en donde tú mismo enjugarás nuestras lágrimas. Vendrá un día donde nuestra comunión contigo será perfecta y ya no necesitaremos de intermediario alguno que no sea el Señor Jesucristo. Oh Señor, pon en nosotros este entendimiento de lo grandioso y glorioso que es esta esperanza. Y Padre, posiblemente entre nosotros hay personas que necesitan de esa esperanza. Yo ruego que tu Santo Espíritu traiga convicción de pecado y que ellos reconozcan que solamente por la sangre de Cristo pueden disfrutar de esta esperanza y de estas promesas. Así con sus ojos cerrados y cabezas inclinadas, ¿habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, yo necesito esa esperanza? Yo necesito ese manto de justicia. Yo necesito esa esperanza de victoria por Cristo Jesús. ¿Habrá alguien esta mañana que dice, pastor, yo quiero vencer por medio de Cristo Jesús? Veo aquí una mano levantada. ¿Habrá alguien más? Uno de los diáconos o algún hermano se acercará a usted para hablar con usted. Oh Señor, en esta mañana nosotros damos gracias por la esperanza que en Cristo Jesús nosotros tenemos. Gracias por el sacrificio del Cordero, pero gracias también por la autoridad y el reinado del Cordero que nos alienta a nosotros, animándonos con esta promesa, con esta esperanza de una comunión perfecta en tu presencia, Señor. Permite, oh Dios, que día tras día nuestros ojos puedan levantarse y ser animados por la promesa de la presencia de Dios. Cristo Jesús.